¿Qué es el comportamiento inteligente como fenómeno propio de los sistemas vivientes y cómo se genera? Las nociones de resolución de problemas o comportamiento orientado a metas con descripciones dependientes del observador aparecen como inadecuadas bajo esa perspectiva, ya que desde ella el comportamiento inteligente consiste en un tipo particular de interacción entre organismos dentro de un contexto particular. Los sistemas vivientes son entidades autopoieticas con una estructura dinámica que les permite interactuar entre sí de modo recurrente, generando un tipo de acoplamiento estructural ontogénico llamado dominio consensual, o interactuar con su medio ambiente, ampliando otro tipo de acoplamiento estructural llamado adaptación ontogénica. Nosotros mantenemos que los procesos que generan el comportamiento inteligente son aquellos que participan en el establecimiento o ampliación de cualquier dominio de acoplamiento estructural ontogénico y aquellos que participan en el operar de los organismos involucrados en tal dominio. Aunque uno puede referirse a la inteligencia como un fenómeno, puesto que es una configuración de relaciones entre procesos que ocurren durante el acoplamiento estructural, no es observable en forma directa y por lo tanto no puede ser medida. Solo pueden ser observadas instancias de consensualidad o de adaptación ontogénica en forma de comportamiento inteligente. Una prueba de coeficiente intelectual puede a lo más estimar un subdominio del dominio de consensualidad entre el observador y el sujeto. Puesto que la inteligencia no es un atributo o una propiedad individual independiente, no pueden encontrarse bases biológicas para la discriminación racial, social o educacional basadas en la inteligencia. Al hablar de inteligencia a los seres humanos modernos, actuamos frecuentemente como si aquello a lo que nos referimos constituyese un valor individual y social. Más aún, usamos a menudo la palabra inteligencia y otras relacionadas con ella en una diversidad de circunstancias de distinto significado sociológico, las cuales van desde la discriminación de clases hasta la política internacional. Las siguientes oraciones son un ejemplo de esto. Él es muy inteligente, ha resuelto todos los problemas de física con gran facilidad. La conducta de este animal es puramente instintiva, no es un caso de comportamiento inteligente. Me pregunto si el comportamiento plástico de este autómata será un caso de comportamiento inteligente. Él trató los desacuerdos internos de su partido con tacto e inteligencia. Su comportamiento revela una cierta inteligencia entre ellos. ¿Cómo llegó a ser tan próspero si yo sé que no es inteligente? Solo tiene un 6 de 100. Este es un asunto para el Servicio de Inteligencia Extranjera. Cierra comillas. En todas estas aseveraciones, la palabra inteligencia o inteligente se usan para calificar cierto tipo de comportamiento, que de otro modo sería denotado como comportamiento inteligente, o para referirse a una propiedad que se asume está presente en forma implícita en diferente grado en los distintos factores de la conducta referida. Sin embargo, la pregunta de cuál es el fenómeno que uno connota al hablar de inteligencia o al señalar un comportamiento inteligente, cuya comprensión nos permitiría entender los múltiples usos de esa palabra en asuntos humanos y no humanos, hasta donde nosotros sabemos permanece abierta. Así, la decisión de si un comportamiento mecánico es o no comparable con el comportamiento animal inteligente sigue siendo más que nada un asunto de gusto o preferencia. Nuestro propósito en este artículo es proyectar un poco de luz sobre este tema, haciéndonos precisamente esta última pregunta. ¿A qué un fenómeno biológico nos referimos al hablar de inteligencia o al señalar un caso de comportamiento inteligente? Hacemos esta pregunta en el dominio biológico, porque es en este ámbito donde primero surge la pregunta asociada a las actividades humanas. Cualquier referencia a máquinas necesariamente es secundaria a él. Número 1. ¿Qué es la inteligencia como fenómeno
en los sistemas vivientes. Podemos abordar esta pregunta a lo menos de dos maneras, las cuales implican dos actitudes respecto a lo que constituiría una respuesta adecuada. Estas son las siguientes. 1. Una aproximación implica asumir que la palabra inteligencia denota una propiedad o atributo definido que algunos organismos tienen como individuos, que puede ser detectado, captado o abstraído observando la forma de lo que un observador llamaría comportamiento inteligente. Esto es lo que uno sugiere cuando dice que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, de captar el significado de una situación y manejarla de un modo determinado. Por lo tanto, la pregunta ¿qué es la inteligencia? Debería responderse proponiendo una caracterización de esta propiedad o atributo. Proponiendo las características que han de exhibirse, o las relaciones que han de estar incorporadas en la ejecución de un comportamiento inteligente por parte de un individuo. Así, el intento de explicar cómo opera un sistema inteligente debería pasar por la especificación de lo que constituye el problema a resolver como objeto de una acción inteligente, y a través de lo que constituye un procedimiento para resolverlo como la realización de una acción inteligente. En este enfoque, el individuo es el que tiene la propiedad de la inteligencia, con independencia constitutiva de la relación en que se manifiesta. Si un comportamiento determinado no exhibe las características adecuadas o no comprende las relaciones prescritas respecto del individuo que actúa, entonces no es un caso de comportamiento inteligente. Y el sujeto no posee inteligencia, a lo menos en esta situación. 2. El segundo enfoque parte de la aceptación de que hay un tipo de comportamiento que se manifiesta en los animales en general, y en el ser humano en particular, que involucra las interacciones de un organismo y su medio, al que un observador llama comportamiento inteligente. Y el observador que usa la palabra inteligencia para hacer referencia connotativa a las relaciones y cambios de relaciones tiene lugar entre los sistemas que participan en ese comportamiento, sin denotar una característica particular de los organismos individuales o sin denotar un rasgo particular del funcionamiento individual. Por lo tanto, la pregunta ¿qué es la inteligencia? Debería transformarse en la siguiente pregunta: ¿cómo se genera el comportamiento inteligente? La respuesta implica señalar los procesos que teniendo lugar en las interacciones de sistemas vivientes resultan en la situación racional que el observador llama comportamiento inteligente. En este enfoque no se considera la noción de resolución de problemas, porque el comportamiento inteligente es considerado como la expresión de un tipo de interacción que involucra la historia de interacciones de los sistemas participantes y no como una acción dirigida hacia un objeto. Por consiguiente, ya que en este enfoque el problema es la generación de un comportamiento inteligente, si el mecanismo propuesto no genera una conducta que el observador pueda llamar comportamiento inteligente, entonces el mecanismo propuesto ha de ser rechazado. En resumen, en ambos enfoques se necesita un acuerdo para reconocer el comportamiento inteligente. En el primer caso, el comportamiento inteligente aparece como la manifestación de una propiedad de un organismo en acción. En el segundo caso aparece una conducta cuya peculiaridad consiste en que se efectúa en un contexto específico como el resultado de una historia particular de interacciones del organismo en acción con otros organismos o con el medio. Número 2. Nuestro enfoque. En tales circunstancias preferimos el segundo enfoque por las siguientes razones. La validación científica. Nosotros, como científicos, solo podemos tratar sistemas determinados estructuralmente. Es decir, solo nos referimos a sistemas cuya dinámica de estados esté en todo momento especificada por su explicación, estructura individual como resultado del operar de sus componentes. Una explicación científica consiste necesariamente en la proposición de un mecanismo que, como sistema determinado estructuralmente, genera como resultado del operar de las propiedades de sus componentes en sus relaciones de vecindad el fenómeno a explicarse. La propuesta realiza como tal en una estructura que consiste en los componentes y las relaciones que lo constituyen, de forma concreta en el espacio en que estos existen.
En consecuencia, las relaciones de la organización son un subconjunto de relaciones incluidas en la estructura, y para que un sistema mantenga su identidad de clase, su organización debe ser invariante. Por las mismas razones, un sistema determinado estructuralmente puede cambiar sin que el sistema pierda su identidad de clase, siempre y cuando se conserven las relaciones que constituyen su organización. En esas circunstancias, las interacciones se dan entre sistemas determinados estructuralmente. Se ve como resultado de su encuentro en el juego de las propiedades de sus componentes. Consiste en el mutuo aglutinamiento de cambios estructurales que tienen lugar en los sistemas que interactúan de un modo especificado en cada uno por su estructura en el momento de la interacción. Letra C. Plasticidad estructural. Los sistemas vivientes son sistemas determinados estructuralmente, definidos como unidades por su organización de sistemas vivientes, organización autopoyética del espacio físico. Por lo tanto, de acuerdo con su condición de sistemas determinados estructuralmente, todos los cambios de estado como cambios estructurales que se dan sin la pérdida de organización que ocurren en ellos están especificados por sus estructuras individuales y no por algún agente perturbador interno o externo. En otras palabras, la estructura de un sistema viviente determina el dominio de cambios de estado que puedan tener lugar en él, por tanto el dominio de estados que podrías adoptar en cualquier instancia de cambio interno o de perturbación externa y el dominio de perturbaciones o cuadros externos que pueden gatillar en él un cambio de estado. Con un dominio de cambios de estado distinto y con un dominio de perturbaciones diferentes. Letra D. Acoplamiento estructural. Si un sistema viviente sufre interacciones plásticas recurrentes con entidades de su medio externo, vivientes o no vivientes, y con sus propios estados, su medio interno a lo largo de su ontogenia, sufre cambios en sus dominios de estado y en su dominio de perturbaciones especificado por su estructura, pero constituye su historia de interacciones. El resultado es el fenómeno de acoplamiento estructural del organismo al sistema o sistemas que proveen las perturbaciones que gatillan sus cambios de estado. En general, cuando dos sistemas dinámicos plásticos interactúan en forma recurrente en condiciones en que se mantienen sus identidades, el proceso de acoplamiento estructural ocurre como un proceso de cambios estructurales congruentes, de un modo contingente a su historia de interacciones. Si no se da el acoplamiento estructural, los sistemas se separan. Si se da el acoplamiento estructural, entonces el resultado puede ser un dominio de interacciones que permita un sinnúmero de interacciones recurrentes sin pérdida de organización. Las relaciones que constituyen la organización de cualquier sistema específico que participa en un acoplamiento estructural constituyen una referencia operacional efectiva para establecer el curso de cambio estructural durante el acoplamiento estructural, porque si esas relaciones cambian, el sistema se desintegra. En el caso de los sistemas vivientes, su organización autopoyética constituye esta referencia final para el acoplamiento estructural, porque cualquier cosa que la rompa resulta en su muerte. En estas circunstancias, puesto que el medio sistema de perturbaciones en el que opera el organismo acota el curso de cambio estructural posible sin especificar los cambios estructurales a producir, el acoplamiento estructural constituye la incorporación de la propia historia de interacciones en la estructura del organismo. Letra E. Conducta o comportamiento. Las interacciones que se ve que un sistema viviente establece, como también las relaciones activas que se ve que éste adopta en su operar, realización de su autopoiesis, dentro de un contexto dado y que son descritas por un observador en relación con este contexto, constituyen su conducta o comportamiento. Letra F. Comportamiento innato y adquirido. Si dos sistemas vivientes tienen estructuras isomórficas, entonces sus respectivos dominios de estado, como también sus respectivos dominios de perturbaciones, son isomórficos, sin necesidad de tomar en cuenta si la estructura de uno de los sistemas vivientes fue heredada mientras la estructura del otro fue adquirida durante su ontogenia. El resultado es que estos dos sistemas vivientes, en circunstancias de perturbaciones isomórficas, sufren cambios de estados isomórficos que son vistos como conductas equivalentes por un observador. Por lo tanto, la distinción que hacemos entre comportamiento instintivo y aprendido tiene sentido solo si hacemos referencia a los distintos orígenes de las estructuras individuales en cuestión,
instintivos si son heredados y dependidos si son adquiridos durante la ontogenia, y no al modo en que la estructura del organismo determina su comportamiento. Letra G. Interacciones instructivas versus interacciones selectivas. Como puede apreciarse en A y B, damos respuesta a la pregunta general de si los cambios estructurales que ocurren en un sistema como resultado de la interacción con una entidad independiente son determinados por esta entidad independiente, de modo que ocurra una interacción instructiva o si estos son los seleccionados por esta desde un dominio de cambios estructurales posibles que puede sufrir un sistema, de modo que ocurra una interacción selectiva afirmando que se trata de un proceso de selección. Más aún, sostenemos que las interacciones instructivas no ocurren en los dominios fenomenológicos que pueden ser sometidos a la investigación científica. De hecho, si ocurriesen interacciones instructivas, estaríamos en una situación comparable a la del rey Midas de Frigia, que según cuenta la leyenda recibió del dios Dionisio el don del toque de oro. Debido a este don, todo lo que el rey tocaba se convertía en oro, y le gustara o no. De ahí en adelante no podía hacer distinciones materiales mediante el tacto, porque su toque especificaba la naturaleza material de las cosas que tocaba. Si estuviéramos dotados del toque de oro, la ciencia no podría existir. La ciencia como un sistema cognitivo solo puede generar descripciones y afirmaciones sobre objetos especificados estructuralmente. Letra H. Comportamiento de resolución de problemas. Se desprende de A y G que en una situación en que se observa interactuar un sistema viviente con objetos independientes de su medio, vivientes o no vivientes, y en el que el observador describiría la conducta del sistema viviente en observación con un comportamiento de resolución de problemas, el sistema viviente necesariamente opera especificado por su estructura y no por las características del medio que el observador llama el problema a resolver. De acuerdo con lo anterior, un comportamiento que para el observador resuelve el problema solo puede ser la expresión de una historia previa de acoplamiento estructural, adaptación ontogénica, y no una manifestación de las propiedades que tendrían que admitirse si el enfoque 1 hubiera sido escogido. Letra I. Relatividad de las descripciones. Cuando el observador ve que un animal enfrenta una situación particular sin conocer la historia de interacciones previa del animal, de modo que no conoce su dominio de acoplamiento estructural, puede describir la situación como un problema que el animal tiene que resolver. De modo similar, un observador puede describir a posteriori cualquier conducta animal en referencia al resultado de ésta como un comportamiento orientado a metas. En consecuencia, un observador puede describir una determinada secuencia de interacciones de un animal tanto como un comportamiento de resolución de problemas, como una conducta orientada a metas, dependiendo del punto de vista desde el cual haga su descripción. Sin embargo, en la medida que el observador admita que un sistema específico opera como un sistema determinado estructuralmente, él acepta que su dinámica interna, la del sistema, está necesariamente determinada por las relaciones de vecindad a través del operar de las propiedades de sus componentes. Que el estado final o meta no es necesariamente operativo en la dinámica actual de los componentes del sistema. Por consiguiente, dado que el concepto de sistema determinado estructuralmente no incluye noción alguna de finalidad o resolución de problemas, estas nociones son artificios de la descripción que hace el observador, cuando decide no considerar el origen de las estructuras que hacen posible el comportamiento observado y lo describe en relación a sus secuencias. 3. Nuestra propuesta. En estas circunstancias, teniendo como problema la generación del comportamiento inteligente, proponemos lo siguiente. A. Lo que genera el comportamiento inteligente es el juego de aquellos procesos que participan en el establecimiento de un dominio de acoplamiento estructural ontogénico entre los organismos que interactúan, dominio consensual, o entre los organismos y su medio de interacciones, adaptación ontogénica, y aquellos procesos que participan en el funcionamiento de los organismos involucrados dentro de tal dominio de acoplamiento estructural. B. Para un observador, el dominio del acoplamiento estructural ontogénico aparece como un ámbito de comportamiento que incluye conductas adquiridas por el organismo a través de sus interacciones con otros organismos, consigo mismo o con el medio no viviente, que él puede describir como un dominio de interacciones concatenadas que resultan del operar de estructuras dinámicas congruentes que dan origen al gatillamiento secuencial recíproco de cambios estructurales que constituyen coordinaciones conductuales en los participantes. El sentido biológico de estas coordinaciones conductuales, o sea, su efectividad operacional, es la realización de las historias individuales autopoiesis individual de los sistemas vivientes participantes, surge en el devenir de su acoplamiento estructural ontogénico, como resultado de una referencia selectiva establecida por la conservación de su autopoiesis.
El fenómeno biológico que connota el observador al hablar de la inteligencia se da cuando un organismo establece un acoplamiento estructural ontogénico con otros organismos o con su medio. Opera durante sus interacciones en uno previamente establecido. Nosotros proponemos, por lo tanto, que la palabra inteligencia hace referencia connotativa a este fenómeno, que no es directamente observable y que resulta de la historia de interacciones de los organismos, revelándose en sus acoplamientos estructurales. También proponemos que todo lo que es observable en relación a la inteligencia son instancias de consensualidad o de adaptación ontogénica, en forma de comportamiento inteligente. De este modo, nosotros, al hablar de comportamiento inteligente, nos referimos al comportamiento de un organismo que implica el establecimiento, la expansión o el operar dentro de un dominio de acoplamiento estructural ontogénico ya establecido. Biología del fenómeno social. Introducción. Los seres humanos somos seres sociales. Vivimos nuestro ser cotidiano en continua imbricación con el ser de otros. Esto en general lo admitimos sin reservas. Al mismo tiempo, los seres humanos somos individuos. Vivimos nuestro ser cotidiano como un continuo devenir de experiencias individuales intransferibles. Esto lo admitimos como algo ineludible. Ser social y ser individual parecen condiciones contradictorias de existencia. De hecho, una buena parte de la historia política, económica y cultural de la humanidad, particularmente durante los últimos 200 años en Occidente, tiene que ver con este dilema. Así, distintas teorías políticas y económicas fundadas en distintas ideologías del humano enfatizan un aspecto u otro de esta dualidad, ya sea reclamando una subordinación de los intereses individuales a los intereses sociales, o al revés, enajenando al ser humano de la unidad de su experiencia cotidiana. Más aún, cada una de las ideologías en que se fundan estas teorías políticas y económicas constituyen una visión de los fenómenos sociales e individuales que pretende afirmar ser una descripción verdadera de la naturaleza biológica, psicológica o espiritual de lo humano. Pero ¿están estas ideologías fundadas en una comprensión adecuada del humano? ¿Existe en verdad una contradicción esencial entre lo social y lo individual? ¿O es esa contradicción una ilusión descriptiva? La diversidad etnológica de la humanidad nos muestra muchas instancias en las que hay, o se han dado, sistemas sociales cuyos miembros viven la armonía de los intereses aparentemente contradictorios de la sociedad y los individuos que las componen. ¿Qué teoría lo explicaría? 1. 5 condiciones iniciales. Mi propósito en este pequeño artículo es analizar los fenómenos sociales de una manera no tradicional, mostrar que de hecho de una manera inevitable, el ser humano individual es social y el ser humano social es individual. No haré esto, sin embargo, desde una argumentación filosófica, sociológica o psicológica. Lo haré con una argumentación biológica, es decir, mirando los fundamentos mismos de nuestros seres vivos. Empero, para que yo pueda hacer esto, el lector debe de aceptar 5 condiciones iniciales que por razones de espacio expondré sin dar para ellas ni para sus consecuencias la completa fundamentación biológica en que se sostiene. Número 1. ¿Qué es una respuesta aceptable? Cada vez que se quiere contestar una pregunta, la dificultad principal está en saber cuándo se tiene la respuesta. ¿Cómo reconocer una respuesta adecuada si uno no sabe de antemano cuál es? Los científicos tenemos un procedimiento. Las respuestas científicas, es decir, las respuestas aceptables para los científicos, deben consistir en la proposición de mecanismos, sistemas concretos o conceptuales que, al superar o funcionar, generen todos los fenómenos involucrados en la pregunta. Si el mecanismo propuesto como respuesta a una pregunta no satisface esta condición, no es adecuado y debe cambiarse o reformularse la pregunta. Es decir, las respuestas científicas son generativas. Es pues de esta manera que quiero contestar la pregunta: ¿qué es un sistema social? Al proponer lo que yo considero es el mecanismo biológico que genera los sistemas que exhiben en su operar todos los fenómenos que observamos en los sistemas que cotidianamente reconocemos como sistemas sociales. Haré esto en la forma de una definición, y espero que si el sistema que propongo cumple con este requisito,
El lector lo acepte como una respuesta a dicha pregunta. Número 2. ¿Qué son los seres vivos? Los seres vivos, incluidos los seres humanos, somos sistemas determinados estructuralmente. Esto quiere decir que todo ocurre en nosotros de la misma forma en cambios estructurales determinados en nuestra estructura, ya sea como resultado de nuestra propia dinámica estructural interna o como cambios estructurales gatillados en nuestras interacciones en el medio, pero no determinados por este. Más aún, la conducta observable en nosotros mismos, por ejemplo, no escapa a esto. Lo que vemos como comportamiento en cualquier ser vivo bajo la forma de acciones en un contexto determinado es, por decirlo así, la coreografía de su danza estructural. Como resultado de esto, la conducta de un ser vivo es adecuada solo si sus cambios estructurales ocurren en congruencia con los cambios estructurales del medio. Y esto solo ocurre mientras la estructura permanece congruente con el medio durante su devenir de continuo cambio estructural. Por último, como sistemas determinados estructuralmente, los seres vivos son sistemas que en su dinámica estructural se constituyen y delimitan como redes cerradas de producción de sus componentes, a partir de sus componentes y de sustancias que toman del medio. Los seres vivos son verdaderos remolinos de producción de componentes, por lo que las sustancias que se toman del medio se vierten en él, pasan participando transitoriamente en el ininterrumpido cambio de componentes que determina su continuo revolver productivo. En esta condición de continua producción de sí mismos, a través de la continua producción y recambio de sus componentes, lo que caracteriza a los seres vivos y lo que se pierde en el fenómeno de la muerte. Es a esta condición a la que me refiero al decir que los seres vivos son sistemas autopoyéticos y que están vivos solo mientras están en autopoiesis. Esta caracterización de lo vivo y su fundamentación está descrita ampliamente en un libro que escribí con Francisco Varela en 1973, de máquinas y seres vivos, y al que remito a los lectores. Por último, solo pido a estos que acepten lo dicho aquí como un punto de partida válido, incluso para los seres humanos, y que no lo rechacen pensando que los seres humanos somos distintos. Número 3. ¿Cómo es el cambio estructural? En los sistemas en continuo cambio estructural, como los seres vivos, el cambio estructural se da tanto como resultado de su dinámica interna como gatillado por sus interacciones en un medio que también está en continuo cambio. La consecuencia de esto es que a partir de la estructura inicial del ser vivo, al comenzar su existencia, el medio aparece seleccionando en él al gatillar cambios estructurales determinados en su estructura. Las consecuencias de cambios estructurales que ocurren en él a lo largo de su vivir, en una historia de sobrevida que no necesariamente y necesariamente ocurre en la congruencia del ser vivo y el medio, hasta que el ser vivo muere porque esta congruencia se pierde. Esto ocurre tanto en la historia individual de cada ser vivo ontogenia, como a lo largo de los linajes que estos producen como resultado de su reproducción secuencial. Lo que pido al auditor que acepte en este punto es que la estructura de cada ser vivo es en cada instante el resultado del camino de cambio estructural que siguió a partir de su estructura inicial, como consecuencia de sus interacciones en el medio que le tocó vivir. Número 4. La conservación de la organización. Los seres vivos participan en los fenómenos en que participan como seres vivos, solo mientras la organización que los define como seres vivos, la autopoiesis, permanece invariante. Esta afirmación apunta a una relación universal. Algo permanece, es decir, algo mantiene su identidad, cualesquiera sean sus cambios estructurales, solo mientras la organización que define su identidad no cambia. La organización de un sistema son las relaciones entre componentes que le dan su identidad de clase. Ejemplo, silla, automóvil, fábrica de refrigeradores, ser vivo, etc. El modo particular, como se realiza la organización de un sistema particular, clase de componentes y las relaciones concretas que se dan entre ellos, es su estructura. La organización de un sistema es necesariamente invariante. Su estructura puede cambiar. La organización que define un sistema como ser vivo es la organización autopoyética. Por esto, un ser vivo permanece vivo mientras su estructura, cualesquiera sean sus cambios, realiza su organización autopoyética.
y muere si en sus cambios estructurales no se conserva su organización. Esta afirmación apunta a una relación universal. Todo sistema se desintegra cuando en sus cambios estructurales no se conserva su organización. Así, por ejemplo, un reloj de cuerda deja de ser reloj, pierde su organización reloj, si uno de sus cambios estructurales es la ruptura de su cuerda. Lo que el lector debe aceptar en este punto es que lo vivo de un ser vivo está determinado en él, no fuera de él. Número 5. Observación de la adaptación. Los seres vivos existen siempre inmersos en un medio en el que interactúan. Más aún, como el vivir de un ser vivo transcurre en continuos cambios estructurales como resultado de su propia dinámica interna o gatillados de sus interacciones en el medio, un ser vivo conserva su organización en un medio solo si su estructura y la estructura del medio son congruentes. Y esta congruencia se conserva. Si no se conserva la congruencia estructural entre el ser vivo y el medio, las integraciones en el medio gatillan en el ser vivo cambios estructurales que lo desintegran y muere. Esta congruencia estructural entre el ser vivo y el medio, cualesquiera que éste sea, se llama adaptación. En consecuencia, un ser vivo vive solo mientras conserva su adaptación en el medio que existe. Mientras conserva su adaptación, conserva su organización. Esta afirmación también apunta a una relación universal. Todo sistema existe solo en la conservación de su adaptación y su organización. Es sin contar si es que la conservación de la una involucra la conservación de la otra. Como resultado de esto, ya que el curso de los cambios estructurales del ser vivo contingentes a sus interacciones en el medio depende de la secuencia de estas, el devenir de un ser vivo con su conservación de la adaptación es siempre un devenir de cambios estructurales congruentes entre el ser vivo y el medio. Más aún, este devenir del ser vivo en continuo cambio estructural con conservación de la organización y la adaptación es una deriva, un curso determinado momento a momento en él, en la circunstancia de su presente, en el transcurrir instante a instante de los procesos en que participan sus componentes, tanto en su dinámica interna como externa. Ser vivo y medio, incluyendo en otros seres vivos, forman siempre una unidad espontáneamente congruente, cuyos componentes existen siempre en coderiva. Toda ontogenia transcurre como una coderiva ontogénica, toda filogenia como una coderiva filogenética, siguiendo cada una un curso contingente en la conservación de la adaptación de los organismos involucrados. Al aceptar este punto, el auditor acepta que la estructura presente de un ser vivo es siempre el resultado de una historia en la cual sus cambios estructurales han sido congruentes con los cambios estructurales del medio. También acepta que todo ser vivo se encuentra donde se encuentra en su presente como resultado de esa historia, en una continua transformación de su presente desde su presente. Ahora, si el auditor acepta estas condiciones iniciales, cuya validez está dada desde la comprensión de los fenómenos biológicos, le propongo seguir sus consecuencias. De acuerdo con esto y con el fin de contestar la pregunta ¿qué es un sistema social?, propondré la forma de una definición, la caracterización del tipo de sistema biológico que genera todos los fenómenos sociales como consecuencia de superar. Sistemas sociales. Cada vez que los miembros de un conjunto de seres vivos constituyen con su conducta una red de interacciones que opera para ellos como un medio en el que ellos se realizan como seres vivos y en el que ellos, por lo tanto, conservan su organización y adaptación y existen en una coderiva contingente su participación en dicha red de interacciones, tenemos un sistema social. En otras palabras, sostengo que A. La organización descrita arriba es necesaria y suficiente para caracterizar un sistema social. B. Un sistema particular definido por esta organización genera todos los fenómenos propios de un sistema social en un marco conductual especificado por este tipo de seres vivos que lo integran. Esta clase de sistemas es el resultado inevitable de interacciones recurrentes que se dan entre los seres vivos. Cada vez que se den con alguna permanencia se le dará este tipo de sistemas. Llamo a este tipo de sistemas sociales, porque los fenómenos que se dan en ellos son indistinguibles en sus formas y modos de generación,
de los fenómenos que observamos de los sistemas que llamamos sistemas sociales en el ámbito humano. Por esto, cualquier intento de caracterizar el sistema social de una manera que no reconozca la conservación de la vida de sus componentes es constitución constitutiva de su operar. Se equivoca y especifica un sistema que no genera los fenómenos propios del sistema social. Así, por ejemplo, un conjunto humano que no incorpora la conservación de la vida de sus miembros como parte de su definición operatoria como sistema, no constituye un sistema social. 2. Cada sistema social particular, es decir, cada sociedad, se distingue por las características de la red de interacciones que realiza. Así, por ejemplo, una comunidad religiosa, un club y una colmena de abejas, en la medida en que son sistemas sociales, son sociedades distintas, porque sus miembros realizan conductas distintas. Los comportamientos adecuados de cada una de ellas son diferentes al integrarlas. Para ser miembro de una sociedad basta con realizar las conductas que definen a sus miembros. Por lo tanto, que constitutivamente no hay componentes superfluos en un sistema social, ya que si un componente se pierde, el sistema social cambia. Debido a la muerte de sus componentes, todo sistema social está expuesto al cambio. Más aún, como las propiedades y características de cada ser vivo son determinadas por su estructura, la medida en que las estructuras de los seres vivos que integran un sistema social cambian sus propiedades, y el sistema social que generan con sus conductas también cambia. 4. En la medida que un sistema social en el miembro y sus miembros se realizan como seres vivos y donde ellos conservan su organización y adaptación, un sistema social opera necesariamente como selector del cambio estructural de sus componentes, por lo tanto de sus propiedades. Si como resultado de tales interacciones la estructura de los componentes de un sistema social cambia, de modo que su manera de integrarlo cambia sin destruir su organización, la estructura del sistema cambia y aparece ante un observador como el mismo sistema pero constituido con una red conductual diferente. Lo mismo puede pasar con la incorporación a un sistema social de nuevos miembros, con una historia previa de interacciones dependientes e independientes de él. Número 6. Aunque todo sistema social es constitutivamente conservador, todo sistema social está también en continuo cambio estructural, debido a la pérdida por miembros de la muerte e inmigración. B. La incorporación de nuevos miembros con propiedades adicionales, aquellas necesarias para su incorporación, diferentes a las de los otros miembros. Los sistemas sociales son constitutivamente conservadores. El que esto ocurra en el dominio social humano es evidente. Los miembros de una sociedad humana cualquiera realizan esa sociedad con su conducta y con ella continuamente seleccionan en sus miembros antiguos y nuevos esas mismas conductas. Así, por ejemplo, en un club las conductas de sus miembros definen al club, eliminando de él a todos aquellos que no tienen las conductas apropiadas y confirmando como miembros a todos aquellos que las tienen. En circunstancias que son conductas apropiadas aquellas con que ellos mismos, los miembros del club, definen al club. Lo mismo pasa en la familia, en las comunidades religiosas. En fin, cualquier sociedad humana. 2. Los seres humanos podemos ser miembros de muchos sistemas sociales simultáneos sucesivamente. Basta con que en el proceso de vivir lleguemos a realizar las conductas propias de cada sistema social en el lugar oportuno. Así, podemos ser imbricadamente y sin contradicciones miembros de una familia, de una comunidad, de un club y de una nación, a través de las distintas dimensiones en nuestro vivir. Si al realizar las distintas conductas propias de los distintos sistemas sociales no lo hacemos involucrando nuestras vidas y solo pretendemos hacerlo, no somos miembros de ellos. Y estaremos inmensos en sus respectivas tramas conductuales hasta que al ser descubiertos seamos expulsados como hipócritas o parásitos. 3. El mecanismo fundamental de interacción en el operar de los sistemas sociales humanos es el lenguaje. Más aún, el lenguaje como característica del ser humano surge con lo humano en el devenir social que le da origen. Me explico. La conducta primaria de coordinación conductual y la acción sobre el mundo generada y aprendida a lo largo de la vida de los miembros de un sistema social cualquiera como resultado de sus interacciones en él es descrita como conducta lingüística por un observador que ve cada elemento conductual como una palabra descriptora del mundo al señalar objetos en él. En ese operar social primario, sin embargo, no hay objetos para los miembros del sistema social.
pues ellos solo se mueven en la coordinación conductual de la acción que han debido adquirir o aprender al hacerse miembros de él. En el dominio social humano y como resultado de las interacciones que tienen lugar entre los miembros de una sociedad humana, hay lenguaje cuando hay recursividad lingüística, es decir, cuando un observador ve como coordinación conductual sobre la coordinación conductual, es decir, hay lenguaje. En mi opinión, así surge evolutivamente en algún momento hace más de 3 millones de años en la historia de nuestro linaje, cuando los participantes de un dominio lingüístico usan palabras, coordinación conductual primaria, al coordinar sus acciones sobre las distintas circunstancias que con sus coordinaciones conductuales primarias configuran las que así aparecen por primera vez señaladas comunidades independientes, esto es, como objetos. De esto resulta, por una parte, la producción de un mundo de acciones y objetos que solo tienen existencia y significado en el dominio social en que surgen, y por otra, la producción de la autoobservación que nos lleva a distinguirnos como objetos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias. En la reflexión que constituye la autoconciencia como fenómeno que también tiene existencia y sentido solo en el dominio social. Número 4. Para que exista un sistema social, debe darse la recurrencia de las interacciones que resultan en la coordinación conductual de sus miembros. Es decir, debe darse la recurrencia de interacciones cooperativas. De hecho, si hay recurrencia de interacciones cooperativas entre dos o más seres vivos, el resultado puede ser un sistema social. Si tal recurrencia de interacciones pasa a ser un mecanismo mediante el cual estos realizan su autopoiesis. La recurrencia de interacciones cooperativas es siempre expresión del operar de los seres vivos participantes en un dominio de acoplamiento estructural recíproco. Durará tanto como éste dure. En nosotros, los seres humanos, este acoplamiento estructural recíproco se da espontáneamente en muchas circunstancias diferentes, como expresión de nuestro modo de ser biológico actual, y aparece ante un observador como una pegajosidad biológica que puede ser descrita como el placer de la compañía, o como amor, en cualquiera de sus formas. Sin esta pegajosidad biológica, sin el placer de la compañía, sin amor, no hay socialización humana. Y toda esta sociedad en la que se pierde el amor se desintegra. La conservación de esta pegajosidad biológica, en su origen social, es el fundamento de lo social. Ha sido la evolución de los homínidos, en mi opinión, el factor básico en el acotamiento de la deriva filogénica humana, que resultó en el lenguaje y a través de él en la cooperación, y no en la competencia, en la inteligencia típicamente humana. Número 5. Nuestra individualidad como seres humanos es social, y el ser humanamente social es lingüísticamente lingüística, es decir, está inversa en nuestro ser en el lenguaje. Esto es constitutivo del humano. Somos concebidos, crecemos, vivimos y morimos inmersos en las coordinaciones conductuales que involucran las palabras y la reflexión lingüística, y por ello y con ello, en la posibilidad de autoconciencia y a veces en la autoconciencia. En suma, existimos como seres humanos solo en un mundo social que, definido por nuestro ser en el lenguaje, es el medio en que nos realizamos como seres vivos y en el cual conservamos nuestra organización y adaptación. En otras palabras, toda nuestra realidad humana es social. Somos individuos, personas, solo en cuanto somos seres sociales en el lenguaje. En la medida en que es la conducta individual de sus miembros lo que define un sistema social como una sociedad particular, las características de una sociedad solo pueden cambiar si cambia la conducta de sus miembros. Más aún, está visto que las características de los miembros de un sistema social pueden cambiar de manera no conservadora, si estos tienen interacciones fuera de él. Esto ocurre en el dominio humano de dos maneras. Concretamente, por encuentros fuera de la dinámica misma del sistema social, en los viajes, por ejemplo, y por reflexión en el lenguaje. Los encuentros fuera del sistema social dependen de la movilidad de sus miembros, de la apertura de estos para admitir tales encuentros. La reflexión en el lenguaje ocurre cada vez que nuestras interacciones nos llevan a describir nuestras circunstancias al gatillar en nosotros un cambio de dominio que define una perspectiva de observación.
Esto ocurre principalmente de dos maneras. A. Por falla en el fluir de nuestros actos en algún dominio de nuestro mundo cultural, al interrumpirse nuestro acoplamiento estructural en este dominio de este. Y B. Porque el operar en el amor, la simpatía, el afecto, la preferencia, nos lleva a mirar las circunstancias en que se encuentra el ser o objeto amado y a valorarlas desde ese amor. Preferencia. La primera manera de pasar a la reflexión en el lenguaje no es necesariamente social. La segunda, el amor en cualquiera de sus formas, involucra las fuentes mismas de la socialización humana, por lo tanto, al fundamento del humano. Lo significativo de la reflexión en el lenguaje es que nos lleva a contemplar nuestro mundo y el mundo del otro, y hacer de la descripción de nuestras circunstancias en el otro parte del modo en que conservamos identidad y adaptación. La reflexión en el lenguaje nos lleva a ver el mundo en que vivimos y a aceptarlo o rechazarlo conscientemente. 7. La estabilidad de un sistema social depende de que no se interfiera con su carácter conservador. Por esto, en todo sistema social humano, la búsqueda de la estabilidad social lleva a la estabilidad por la conciencia social, al ampliar las instancias reflexivas que permiten a cada miembro una conducta social que involucre como legítima la presencia del otro como igual. B. La estabilidad de la rigidez conductual, por una parte, mediante la restricción de las circunstancias reflexivas, limitar los encuentros fuera del sistema social, y reducir la conversación y la crítica, y por otra parte, mediante la negación del amor, al reemplazar la ética, la aceptación del otro, por la jerarquía y la moralidad, la imposición de normas conductuales, al institucionalizar reacciones contingentes de subordinación humana. Número 8. En cada sistema social se conserva la identidad de clase, los seres vivos que lo integran. Así, si los componentes de un sistema social son hormigas, la identidad que se conserva en la dinámica estructural del sistema social es la identidad hormiga. Si los seres vivos componentes de un sistema social son médicos, la identidad conservada en los seres vivos componentes de este sistema social durante su dinámica estructural es la de médico. Por esto, nuestra individualidad como seres humanos involucra la conservación de nuestra vida y la conservación de tantas identidades como sociedades a las que pertenecemos. Por esto mismo, podemos dejar de pertenecer a uno u otro sistema social sin necesariamente desintegrarnos como seres humanos. Número 9. En la medida que el fenómeno social humano se funda en el amor, relaciones sociales que dependen de ver al otro como el amor involucra como las de la justicia, respeto, honestidad y colaboración, son propias de operar de un sistema social humano como sistema biológico, y por tanto pertenecen al quehacer social humano cotidiano. Por esto, la negación de esas relaciones desvirtúa el fenómeno social humano al negar sus fundamentos, el amor, y toda sociedad que lo hace se desintegra aún si sus antiguos miembros deben continuar interactuando porque no pueden separarse físicamente. Número 10. Las relaciones de trabajo son acuerdos de producción en los que lo central es el producto, no los seres humanos que lo producen. Por esto, las relaciones de trabajo no son relaciones sociales. El que esto sea así es lo que justifica la negación del humano en las relaciones de trabajo. Ser humano en una relación de trabajo es una impertinencia. El que las relaciones de trabajo no sean relaciones sociales hace posible el reemplazo de los trabajadores humanos por autómatas y los humanos en el desconocimiento del humano. Y los trabajadores ignorantes en esta situación vivencias como explotación. Reflexiones. Aunque lo dicho hasta ahora contiene lo fundamental de todo lo que se puede decir sobre la biología del fenómeno social, caben algunas reflexiones.
El ser humano es constitutivamente social. No existe lo humano fuera de lo social. Lo genético no determina lo humano, solo funda lo humanizable. Para ser humano hay que crecer humano entre humanos. Aunque esto puede parecer obvio, se olvida que al olvidar que ese ser humano, solo de la manera del ser humano de las sociedades a las que pertenece. Si pertenecemos a sociedades que validan con la conducta cotidiana de sus miembros el respeto a los mayores, la honestidad consigo mismo, la seriedad de la acción y la veracidad en el lenguaje, este será nuestro modo de ser humanos y el de nuestros hijos. Por el contrario, si pertenecemos a una sociedad cuyos miembros validan con su conducta cotidiana la hipocresía, el abuso, la mentira y el autoengaño, ese será nuestro modo de ser humanos, el de nuestros hijos. Debido al carácter conservador de todo sistema social, toda innovación social es al menos inicialmente resistida, y a veces de manera extrema. Por esto, una innovación social se impone solo por seducción, porque los nuevos miembros no pueden evitar crecer en ella. Por último, como toda sociedad se realiza la conducta de los individuos que la componen, hay cambio social genuino en una sociedad solo si hay un cambio conductual genuino de sus miembros. Todo cambio social es un cambio cultural. Todo sistema social humano se funda en el amor, en cualquiera de sus formas, que une a sus miembros y el amor es la apertura de un espacio de existencia para el otro, como ser humano junto al otro. Si no hay amor, no hay socialización genuina, y los seres humanos se separan. Una sociedad en la que se acaba el amor entre sus miembros se desintegra. Solo la coerción de uno y otro tipo, es decir, el riesgo de perder la vida, puede obligar a un ser humano, no es un parásito, a la hipocresía de conducirse como miembro de un sistema social sin amor. Ser social involucra siempre ir con otro, y se va libremente solo con el que se ama. La conducta social está fundada en la cooperación, no en la competencia. La competencia es constitutivamente antisocial, porque como fenómeno consiste en la negación del otro. No existe la sana competencia, porque la negación del otro implica la negación de sí mismo, al pretender que se valida lo que se niega. La competencia es contraria a la seriedad de la acción, pues el que compite no vive lo que hace, será ajena a la negación del otro. Lo central del fenómeno social humano es que se da en el lenguaje. Lo central del lenguaje es que solo en él se da la reflexión y la autoconciencia. El lenguaje en un sentido antropológico es, por lo tanto, el origen del humano, propiamente tal, la vez que su caída y liberación. El lenguaje saca la biología humana del ámbito de la pura estructura material, e incluye en ella el ámbito de la estructura conceptual, al hacer posible un mundo de descripciones en el que el ser humano debe conservar su organización y adaptación. Así, el lenguaje da al ser humano su dimensión espiritual en la reflexión, tanto de la autoconciencia como de la conciencia del otro. Pero el lenguaje es también la caída del ser humano, al permitir las cegueras frente al ser biológico que traen consigo las ideologías restrictivas de lo que debe ser. No teniendo la experiencia de desgarramiento interno al negarse a compartir o ayudar al que necesita ayuda, el que cada vez que nos neguemos a ayudar o a compartir, recurramos a una explicación para justificar nuestro rechazo prueba. Por una parte, de todo rechazo a ayudar o compartir hace violencia a nuestro ser biológico básico. Por otra, y nuestras ideologías justificativas nos ciegan frente a nosotros mismos y los demás. Todo lo dicho muestra que no existe, biológicamente hablando, contradicción entre lo social y lo individual. Al contrario, lo social y lo individual son, de hecho, inseparables. La contradicción que la humanidad llega a vivir en este dominio es de origen cultural. Es el resultado de A. La sobrecarga ecológica que produce,
que ha producido la historia de la humanidad, una población humana siempre creciente, que trae consigo la ceguera, que genera la justificación ideológica de la competencia por la subsistencia. Y B. La exclusión que toda sociedad hace de todo ser que no satisface las condiciones de pertenencia que la definen, que justificamos ideológicamente, a pesar de saber por íntima reflexión que todos los seres humanos, como seres humanos, somos iguales. Estos tienen solo una salida: la estabilización y eventual reducción de la población mundial. La inclusión efectiva de todo ser humano es la misma comunidad social. En la historia de la humanidad, la formación de grandes comunidades por la sobrecarga del medio natural de ello implica priva cada vez más a seres humanos de su acceso libre a los recursos de subsistencia que ellos necesitan, y queda necesariamente en la sociedad, como sistema de convivencia, la tarea o responsabilidad de proporcionarlos. Esta tarea es frecuentemente negada con algún argumento que pueda ser individual como contrario al ser social. Esto, como visto, es falaz. La naturaleza es para el ser humano primitivo el reino de Dios, el ámbito donde encuentra a la mano todo lo que necesita si convive adecuadamente en ella. Para el ser humano moderno, la sociedad es la naturaleza, el reino de Dios, que debe configurar el ámbito donde encontrar a la mano todo lo que hace su bienestar como resultado de su convivir en ella. Esto en general no ocurre, y lo impide la enajenación que generan el apego y el deseo de posesión, la enajenación que transforma todo: las cosas, las ideas, los sentimientos, la verdad, en bienes apropiables, generando un proceso que priva al otro de lo que debiera estar, para él o ella, a la mano como resultado de su mero ser y hacer social. En el apego, en el deseo de posesión, negamos al otro y creamos con él o ella un mundo que nos niega. Los problemas sociales son siempre problemas culturales, porque tienen que ver con los mundos que construimos en la convivencia. Por esto, la solución de cualquier problema social siempre pertenece al dominio de la ética, es decir, al dominio de seriedad de la acción, frente a cada circunstancia que parte de aceptar la legitimidad de todo ser humano, de todo otro, en sus semejanzas y diferencias. En la conducta de los seres humanos ciegos ante sí mismos y el mundo, en la defensa de la negación del otro, lo que ha hecho del presente humano lo que es. La salida, sin embargo, está siempre a mano, porque a pesar de nuestra caída, todos sabemos que vivimos el mundo que vivimos, porque socialmente no queremos vivir otro. La guerra no llega, lo hacemos. La miseria no es un accidente histórico. Es obra porque queremos un mundo con las ventajas antisociales que trae consigo la justificación ideológica de la competencia, la justificación de la acumulación de riqueza, mediante la generación de servidumbre bajo el pretexto de la eficacia productiva. Estamos aplastados por el exceso de población, porque queremos vivir sin hacernos cargo de que todos los seres humanos tenemos derecho al mismo bienestar biológico y por lo tanto social. En fin, afirmamos que el individuo humano se realiza en la defensa competitiva de sus intereses, porque queremos vivir sin hacernos cargo del hecho que toda individualidad es social, y que solo se realiza cuando incluye cooperativamente sus intereses, los de otros seres humanos que la sustentan. Es posible que para muchos lectores este artículo aparezca como difícil. Sin embargo, me parece que de hecho no lo es, pues estoy seguro de que todos los lectores conocen por su propia experiencia la naturaleza íntima del fenómeno social. Saben que su fundamento es ético. Es decir, estoy seguro de que todos los lectores saben que la naturaleza íntima del fenómeno social humano está en la aceptación y el respeto por el otro. Está en el centro del amor, como fundamento biológico de lo social. Y por último, estoy seguro de que todos los lectores saben que la armonía social
no surge de la búsqueda de lo perfecto, a que invitan todas las enajenaciones ideológicas. No de estar